Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la antropología, qué estudia, cuáles son las principales ramas, su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde la antropología está presente y no te habías dado cuenta de ello. Comencemos. ¿Qué es la antropología? La palabra antropología proviene del término griego anthropos, que significa hombre, y logos, tratado o estudio. Por tanto, en su conjunto se puede decir que es la ciencia que estudia al hombre. Aunque tenemos una característica en común entre todos los habitantes del planeta, y es que somos humanos, cada civilización es diferente, y la antropología busca estudiar esas diferencias desde distintos puntos de vista, como son características físicas, culturales, lingüísticas y obras arqueológicas. Comúnmente necesita apoyarse en otras ciencias como la sociología, la psicología, pero también la biología, para hacer sus análisis. Esto quiere decir que necesita ramas de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Por ello, se considera que es una disciplina que une a ambos tipos de conocimientos. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué estudia la antropología? La antropología se centra en estudiar los cambios que ha sufrido la especie humana a través del tiempo, lo que se conoce como evolución de la raza humana. Compara las características físicas del hombre en la prehistoria hasta nuestros tiempos. Se interesa también en saber cómo surgió el lenguaje como medio de comunicación entre las distintas civilizaciones, así como también sobre la diversidad de manifestaciones socioculturales. Ramas de la antropología. Antropología biológica. También se le conoce como antropología física. Se centra en estudiar las adaptaciones del hombre a diferentes entornos, qué enfermedades han atacado al hombre desde la antigüedad a estos tiempos y las diferencias de evolución con respecto a otras especies. Antropología cultural. También se le conoce como etnología o antropología sociocultural. Esta rama de la antropología busca entender cómo se han organizado las diferentes civilizaciones, de acuerdo a su entorno, su contexto, pensamientos, costumbres. ¿Qué diferencias hay entre una y otra y qué características dan pie a esas diferencias de pensamientos, formas de interactuar, de vestir, de alimentarse y de vivir? Antropología lingüística. La antropología lingüística centra su estudio en la importancia que tiene la comunicación y el lenguaje para el desarrollo humano y de las civilizaciones. Se interesa en conocer cómo han surgido los diferentes vocablos, lenguajes o formas de comunicación y la evolución o cambios que estos han sufrido en el tiempo. Arqueología. Esta rama de la antropología busca estudiar la cultura humana a través de sus obras, es decir, todo cuanto ha creado el hombre desde la antigüedad, desde un objeto o una herramienta hasta la construcción de viviendas, obras de arte, documentos. Toda creación del hombre involucra una idiosincrasia propia de cada civilización y la arqueología intenta reconocer esas características que identifican a una civilización gracias a sus obras u objetos que han sobrevivido en el tiempo y que por ello han podido ser estudiadas. Partiendo de las obras del hombre se puede intuir cómo era la vida de esa civilización, a qué se dedicaban, así como también permite estudiar los cambios que dicha civilización ha expresado a través del tiempo. Importancia de la antropología.
La antropología es una disciplina tan importante que se considera una ciencia integral, capaz de estudiar al ser humano desde una perspectiva holística. Para la antropología, es tan importante conocer por qué algunos individuos tienen un cráneo más grande y abultado que otro, como conocer todo lo concerniente a los objetos encontrados en las tumbas de los faraones. ¿Qué significado tenían para ellos esos objetos? ¿Cuál es la razón que se incluyeran en el funeral? ¿Cuáles son las creencias que encierra todos estos hallazgos? Todo eso y mucho más lo explica la antropología. Sin embargo, la antropología no solo se centra en el pasado, también estudia el presente. En definitiva, la antropología, al igual que otras disciplinas, intenta conocer a profundidad al ser humano, solo que desde una visión más compleja y holística. Ejemplos de la antropología en la vida diaria. Ejemplo 1. Cuando se descubren fósiles de personas que vivieron hace siglos atrás, se estudian sus características físicas y, a través de ciertas técnicas, se puede saber hace cuánto tiempo vivió, qué edad tenía cuando murió, cuál fue la causa de muerte, entre otras cosas. Además, se puede comparar las características de su osamenta con la forma y tamaño de un individuo en la actualidad, pudiéndose ver los posibles cambios evolutivos del ser humano en la forma de sus huesos. Todo ello representa un estudio antropológico. Ejemplo número 2. Recientemente, el arqueólogo Zahi Hawass ha hecho un nuevo descubrimiento en Saqqara, muy cerca del Cairo, nada más y nada menos que encontró los restos del templo funerario de la reina Nara, esposa del primer faraón de la dinastía Sexta, mejor conocido como Teti. Allí encontraron un sinnúmero de piezas arqueológicas, entre ellos sarcófagos de hace más de 3000 años. Sin duda, este hallazgo en pleno siglo XXI es muy importante para los antropólogos forenses y arqueólogos, pues con ello podrán analizar aún más la historia de esta zona y la civilización de esa época, donde se evidenció la adoración por el rey Teti. Ejemplo 3. Cuando nos enteramos que han incluido nuevas palabras en la Real Academia Española, estas inclusiones obedecen a vocablos que han surgido producto de la influencia de nuevas realidades que van apareciendo. Tal es el caso de la era tecnológica, que ha traído un sinfín de palabras nuevas, como por ejemplo emoticones o emoji, para referirnos a los muñequitos que se usan en las redes sociales, o trolear cuando dices cosas inapropiadas para entorpecer una conversación, y así por el estilo. Son cambios que van surgiendo en el vocablo de la sociedad obedeciendo a ciertos factores influyentes. Esos cambios también son objetos de estudio de la antropología lingüística. Ejemplo 4. Hasta el material genético es un elemento de estudio de la antropología, en este caso, de la antropología biológica, o más específicamente, antropología molecular, ya que la información genética contiene mucha información que puede contener datos ancestrales interesantes. Además, pueden ocurrir cambios en llamados variaciones genómicas. En resumen, el análisis genómico de los individuos de diversas poblaciones es un buen instrumento para conocer más sobre la evolución de las poblaciones humanas. Bueno, espero que a través de estos ejemplos hayas podido comprender que la antropología está en todas partes y más cerca de ti de lo que tú creías. Con esto hemos llegado al final de este vídeo. Esperamos que te haya gustado. Si es así, dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho.
También puedes visitar la página lifeder.com para que investigues los temas que necesites.